pero es momento ahora de recibir a nuestro próximo expositor. Vamos a conocer parte de su trayectoria. Es abogado egresado y titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, Eje y Mesa de Partes Electrónicas durante el periodo 2017-2018 y ratificado por el periodo 2019-2020, presidente de la Comisión Nacional y equipo de implementación, supervisión y monitoreo de la oralidad civil en el Poder Judicial, consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, consejero responsable del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, presidente de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional. Hablamos del doctor Héctor Enrique Lama More, juez supremo titular de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente del Poder Judicial de Perú, con el tema Uso de tecnología y buenas prácticas en los procesos judiciales de Perú. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy bien, primero para agradecer a los organizadores de este evento, al Instituto de Educación de la Magistratura en la República de Panamá. Se me ha permitido compartir con ustedes la experiencia que tenemos en Perú respecto del uso de la tecnología y las buenas prácticas en el Poder Judicial. Bueno, para nosotros la tecnología, si bien es cierto, recientemente la hemos implementado de alcance nacional, sin embargo no es reciente el uso de esta en el Poder Judicial de Perú. Primero tendríamos que tener el escenario completo en nuestro país. En Perú ya hace algunos años el gobierno central se ha preocupado por extender el uso de la tecnología a las entidades públicas, facilitando a través de una serie de dispositivos legales el uso legal lícito de estos instrumentos tecnológicos. Hay un plan nacional de gobierno electrónico que estuvo vigente hasta hace unos años, que inició la figura del llamado gobierno electrónico para facilitar precisamente el acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos, ¿no? Aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana. Este concepto de gobierno electrónico, desde creado o diseñado desde el gobierno central, no ha tenido los desarrollos que se esperaban, ¿no? Aún tenemos limitaciones, los ministerios, las entidades públicas en general, desarrollan aplicativos informáticos completamente separados unos de otros, como aplicativos que funcionan en cada entidad con independencia de los que funcionan en otra. No hay una plataforma completa del Estado peruano para integrar la atención del Estado peruano hacia los ciudadanos. Así que cada una de las reparticiones ha hecho lo propio, sin tener, digamos, una conectividad entre ambos, o por lo menos una integración entre ambos. Por eso es que la interoperabilidad, que es un elemento importante en el uso de las tecnologías, ha atravesado por dificultades, ¿no? Si bien hay desarrollos tecnológicos en cada una de las entidades públicas, estas no se han interoperado entre sí. O solo hay unas comunicaciones de traslado de información, y de comunicación también, por supuesto, pero no una integración en cuanto a los procesos mismos que generalmente se generan en torno a diversas entidades públicas, en especial el sistema de justicia. El sistema de justicia en el Perú, y seguro que así lo es en el resto de los países de esta parte del mundo, no solamente es el Poder Judicial, también es el Ministerio Público, Procuraduría en algunos casos, lo es también el Ministerio del Interior para nosotros, que es la policía del apoyo para las investigaciones penales al Ministerio Público o a la Fiscalía.
Lo es también el Ministerio de Justicia respecto a los centros penitenciarios, a la defensa pública. La Academia de la Magistratura forma parte del sistema de justicia. Y diríamos, el Tribunal Constitucional también lo es, pero todas estas entidades públicas aún no logran interoperar. Interoperar en el sentido de que los procesos que nacen en una institución se trasladen a la otra institución en un flujo normal y único que le permita al ciudadano identificar su proceso sin necesidad de ir consultando a cada una de las entidades. Entonces, esta interoperabilidad, que si bien está pensada en el Estado peruano desde hace ya algunos años, no ha logrado cristalizarse. Como interoperabilidad me refiero, si hay conectividad, por supuesto, entre las entidades públicas para transmitir información de una a otra o para comunicarse de una entidad a otra, pero lo que no hay es una integración de los procesos que generalmente transitan en varias entidades públicas. Esa forma de interoperabilidad aún tenemos dificultades. Nosotros tenemos un plan estratégico institucional para los próximos 10 años, aprobado este año por el máximo organismo del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema, aprobó este plan a 10 años. Este plan tiene 8 puntos o objetivos estratégicos institucionales. Y lo traigo a colación porque el quinto punto hace referencia precisamente a la implementación de la transformación digital que debe de producirse a nivel nacional en los próximos 10 años. En realidad, la transformación digital va a ser antes, supongo que en los próximos 5 años, por lo que lo voy a comentar en un momento. Pero nos vemos dentro de 10 años completamente transformados digitalmente. Pero esto solo es posible siempre que se mejore en otros aspectos vinculados a la atención a los ciudadanos que tienen que ver con el proceso judicial. Hay que mejorar el diseño del flujo de litigiosidad atendida por el Poder Judicial, es el punto tercero estratégico, y hay que impulsar la mejora del servicio de justicia que brinda el Poder Judicial a los usuarios, que son los procesos judiciales mismos. Entonces, la tecnología es una parte, pero no es la única. Hay, por supuesto, otros elementos que hay que integrar y modernizar para que puedan todo eso ser de utilidad para el ciudadano, mejorando el servicio de justicia en nuestro país. Hay, por supuesto, 8 puntos estratégicos que son tan importantes como este, pero que me refiero a estos 3, 4 y 5 puntos, objetivos estratégicos institucionales que tenemos proyectado para los próximos 10 años. Esto es importante porque como el gobierno del Poder Judicial, los que son designados para presidir el Poder Judicial o las Cortes Superiores, es por 2 años. No es bueno que cada 2 años estén renovando los planes para volver a empezar cada uno de esos periodos. Tenemos un plan que integrará los próximos 5 periodos presidenciales de los presidentes de Corte Suprema y de los presidentes de Cortes Superiores a nivel nacional. Este cuadro nos da un dato importante para nosotros porque en realidad si de tecnología hablamos, a finales de la década de los 90, el Poder Judicial inició el uso de una plataforma electrónica que buscaba desaparecer estos famosos libros tomarrazones que probablemente han existido o seguramente existen en algunos países de Latinoamérica, que cuando una persona llegaba a un juzgado o a una Corte Superior y para preguntar por un expediente, la mesa de partes que atendía a la persona, al ciudadano, al abogado, lo atendía con un libro grande, muy grande, gigantesco, que se llamaba Tomarrazones, que son libros de cada hoja de casi 1 metro de largo por 60 de ancho, y en cada una de esas hojas se anotaba el número del expediente y se registraban todos y cada uno de los actos procesales que tenía ese expediente. Entonces, lo que recibía el litigante cuando se acercaba al juzgado sobre su expediente era el dato que se extraía de estos gigantescos libros tomarrazones, que son una especie de papelógrafos grandes, donde se anotaban esos datos. Bueno, lo primero que se pensó es sustituir esas arcaicas formas de información, maneras de información, que venían, por supuesto, del siglo pasado, por un sistema mucho más apropiado. Se inició esta plataforma, Sistema Integrado Judicial, es una plataforma, es un intranet
es una red interna solo del Poder Judicial. Los técnicos le llaman cliente-servidor. No es Internet, es intranet. Terminó siendo una plataforma gigantesca que registra millones de actos procesales que se generan en cada uno de los procesos judiciales a nivel nacional. Pero esta plataforma, que se inició como un almacenamiento de información automática de tipo registrar, digamos que pasó a ser después con un gestor documental o un gestor de procesos, que ha permitido por lo menos mejorar en algunas partes del proceso judicial en el Perú la automatización de algunos aspectos procesales que se generan al interior de los despachos judiciales. Pero el rol más importante de este sistema integrado judicial es que almacena información valiosa para poder proporcionar a los justiciables. No existe ningún acto procesal que se haya generado en algún proceso judicial integrado a este sistema que no esté dentro de los servidores que tiene a cargo este sistema integrado judicial. Al lado derecho, la consulta de expedientes judiciales es un servicio a los litigantes, se encuentra en la plataforma, en la página web del Poder Judicial de Perú, y puede cualquier ciudadano acceder a la información que se consigna en esta consulta de expedientes judiciales, que se origina precisamente en la información registrada en el sistema integrado judicial. Esto apareció recién, el 2008, la consulta de expedientes judiciales. Si alguien tiene el número de un expediente judicial y conoce el número del juzgado, tiene el número del expediente, el juzgado y la corte, automáticamente le abre la información de todos y cada uno de los pasos que tiene el expediente en ese proceso judicial. Esta información contiene el texto de las resoluciones judiciales y recientemente, o se aparecerá próximamente, el texto de los escritos que ingresan por la mesa de partes electrónica. Pero eso lo precisaré en un momento. De todas maneras, este uso de tecnología hizo desaparecer el uso de tomar razón y permitió que los justiciables puedan acceder a la información directamente a través de las pantallas de su computadora, siempre que se acceda a la página web del Poder Judicial. En la página web del Poder Judicial, un link es consulta de expedientes judiciales, y ahí encuentran la historia del expediente, paso por paso. No es un expediente, es un registro de información. Estos son los instrumentos tecnológicos recientes. El 2008, lo que comentábamos en su momento, la consulta de expedientes judiciales de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Están ahí registrados cerca de 4 millones de expedientes y puede accederse a la información cualquier persona, como decía hace un momento, con el único dato que se exige es que se consigne el número del expediente, el juzgado al que pertenece y la corte en que se encuentra. Con ese dato tienen la información completa, no tienen que acercarse al Poder Judicial para conocer el estado de su proceso. En 2008 aparece la notificación electrónica, que se inaugura, por supuesto, en 2008, pero toma una fuerza particular en 2014 a raíz de una norma que emite el Congreso que hace obligatorio el uso de la notificación electrónica, el uso de las casillas electrónicas donde se llegan o donde se remiten las resoluciones judiciales de manera electrónica. Pero el Poder Judicial ya tiene desde el 2008 un sistema propio de notificaciones electrónicas a raíz de la instalación de una casilla electrónica creada por el Poder Judicial, a cargo del Poder Judicial, donde los abogados pueden recibir sus notificaciones. Para esto, el abogado tiene que abrir una casilla, identificarse plenamente, y luego ya que está identificado el abogado, puede concedérsele esta casilla con una clave reservada que solo la usa el abogado, y ahí le llegan las resoluciones judiciales que emite en ese expediente para sus patrocinados. Claro, eso también supone la existencia de una firma electrónica, porque esas
notificaciones llegaban con firma electrónica, si bien no del juez necesariamente, pero sí del auxiliar correspondiente que hacía que, que ese documento tenga validez legal, ¿no? El sistema de grabación de audiencias del 2009, sistema biométrico de control de procesados, tanto procesados como condenados, depósitos judiciales, ahí sí tenemos nosotros una comunicación, casi hay una interoperabilidad con el Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación actualmente permite el registro electrónico de los depósitos judiciales que se generan a favor de algún despacho judicial. El juez se puede comunicar con el Banco de la Nación y puede validar la existencia de un depósito en un proceso judicial determinado. También las tasas judiciales que se consignan en el Banco de la Nación para poder hacer actos procesales en un proceso determinado son validados también electrónicamente. En este caso sí tenemos un sistema de interoperabilidad con el Banco de la Nación. Tenemos el 2016 el sistema de remates judiciales electrónicos, se desaparecieron ya los martilleros y el sistema de subastas judiciales se realizan a través del Internet en línea. Por supuesto, esto evita que se generen una serie de malas prácticas que se habían detectado y que dio origen precisamente a la creación de este aplicativo, que un grupo de personas, que nosotros acá le llamamos los chicheros, que era una especie de mafia, que controlaron las áreas de remates, donde se hacen las pujas, y amenazaban a las personas de tal manera que los inmuebles se adjudicaban a determinadas personas al precio base. Desaparecieron las pujas y los valores no pasaban del precio base. Bueno, en nuestro país y probablemente que en el de ustedes también, cuando se saca a remate un inmueble, el precio base es las 2/3 partes del valor de tasación. Es decir, el precio base siempre es menor en 1/3 del valor del mercado. Y si alguien mantiene el precio base, significa que tiene una ganancia bastante significativa ilegalmente. Y bueno, el embargo electrónico con los bancos, se iniciaron embargos desde el juez hacia los bancos para que retengan la suma de dinero que tienen los deudores en esos procesos judiciales. Ya no es necesario llevar las partes judiciales o cursar un oficio, etcétera, sino que la remisión es electrónica. Y para esto los bancos se reunieron con el Poder Judicial y compatibilizaron mecanismos de conexión electrónica. Paradójicamente, con las empresas privadas, que son los bancos, el Poder Judicial puede interoperar este tipo de procedimientos. Luego tenemos el embargo también electrónico, pero al registro público. El registro público, que tiene registros de propiedad inmueble y de muebles, también se ha conectado electrónicamente con el Poder Judicial y el juez envía electrónicamente los partes judiciales para que se anoten en el registro público, en las partidas respectivas, las medidas de embargo o de adjudicación en el caso de que sea después de un remate. Pero el punto culminante de la actividad tecnológica recién apareció en el año 2017 con el expediente judicial electrónico. El año 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decide iniciar un piloto del expediente judicial electrónico, es decir, un procedimiento judicial, un proceso judicial sin que intervenga papel. Esta fue una decisión, nos parece, bastante acertada, bastante audaz, pero ya con la experiencia tenida en los años anteriores sobre uso de tecnología y algunos instrumentos tecnológicos preexistentes, permitieron que este expediente judicial electrónico con cero papel pueda ser realidad. Bueno, esta es una diapositiva, la dejo ahí, no voy a explicar mucho. Lo que está en medio son los diversos productos tecnológicos separados unos de otros que se pretenden ahora conectar al proceso judicial electrónico. Pero estos productos tecnológicos como embargo electrónico, consulta de expedientes, remates judiciales, pueden aplicar para cualquier proceso, sea de papel o sea electrónico, pero compatibilizan con el expediente electrónico. A los costados tienen las entidades públicas que interoperan o reciben información de nosotros a través de estos aplicativos que están en la parte central. Los de color plomo ya están produciendo, los de color amarillo están en desarrollo, aún están por salir en actividad.
el color rojo está en inactividad y los verdes están en piloto. Estos son los componentes del expediente judicial electrónico. Quería empezar por esta parte para que podamos entender después lo que sucede en el Perú. Los dos recuadros del lado derecho, es decir, el SINOE, que eran notificaciones electrónicas, y la firma electrónica preexisten desde el 2008. Esto hemos tenido y que se ha venido utilizando incluso en los procesos físicos, en los procesos que se tramitan con papel. Pero los otros dos que están al comienzo, mesa de partes electrónica y el visor, eje, son productos nuevos que surgen en el año 2017 a raíz de la decisión del Poder Judicial de crear el expediente electrónico. Es decir, que ya teníamos resoluciones judiciales con firma electrónica, teníamos notificaciones electrónicas a las casillas de los abogados, había que permitir el acceso de los abogados electrónicamente hacia los despachos judiciales. En el marco del proyecto del expediente electrónico piloto que se inició en la Corte de Lima con 68 órganos jurisdiccionales de 2.800 que hay a nivel nacional, solo 68 conformaban el piloto. Se creó este mesa de partes electrónica para que los abogados, las partes puedan acceder electrónicamente a los expedientes electrónicos. Pero obviamente en nuestro país, probablemente como lo de muchos de América Latina, existe una gigantesca brecha tecnológica, o por lo menos existía mucho más grande antes de la pandemia. La pandemia al parecer ha reducido la brecha tecnológica, pero antes de esta existía mucha desidia para el acceso a productos tecnológicos y eran pocos los escritos que entraban por la mesa de partes electrónica, porque la mayoría de los escritos entraban por la mesa de partes física, toda vez que tenían o alegaban ausencia de computadoras o falta de uso, manejo, conocimiento, y casi el 80% de los escritos entraban a través de la mesa de parte física. Llegaba el litigante, dejaba el escrito, el trabajador del Poder Judicial tras la ventanilla lo que hacía era escanear los escritos y entraba de todas maneras al despacho del juez electrónicamente a sus bandejas de sus computadoras. El escrito se devuelve al interesado y no queda absolutamente nada en el Poder Judicial. Pero eran casi el 70-80% de personas que dejaban así el escrito físico para que el Poder Judicial se encargue de digitalizarlo y convertirlo en electrónico para el trabajo interno del Poder Judicial. Esto sucedía en 68 órganos jurisdiccionales con un limitado uso de la mesa de partes electrónica. El visor es un mecanismo que permite la confección del expediente electrónico, es decir, el expediente se va armando progresivamente conforme van llegando los escritos, las resoluciones, las notificaciones, en una secuencia ordenada en el tiempo. Los abogados pueden acceder a este expediente electrónico para conocer el estado en que se encuentran desde cualquier punto del país, porque así se llega, porque estas son ventanas de internet, son sitios web que pueden accederse a través de los aplicativos electrónicos correspondientes. Los jueces pueden visualizar el expediente electrónico a través de sus aplicativos y los abogados a través precisamente de la mesa de partes electrónica. Entonces tiene la demanda que entra electrónicamente, hay el expediente electrónico generado automáticamente, está la resolución firmada electrónicamente y está la notificación electrónica. Tenemos casi el 100% del proceso judicial en línea sin que intervenga el uso del papel. La pandemia nos puso contra la pared y creo que a casi todo el mundo que ha sido sometido por este virus maligno COVID-19 que ha hecho mucho daño no solo a la salud de las personas, sino a la economía de las personas, obligó al Poder Judicial a adoptar algunas medidas rápidas y de emergencia para evitar que el Poder Judicial se paralice al 100%. Luego de los aislamientos, se permitió que la mesa de partes electrónica, que estuvo pensada inicialmente para expedientes electrónicos, cambiara su uso, se ampliara, para que a través de este mecanismo pueda llegarse a cualquier expediente a nivel nacional. Este mecanismo permitió que los litigantes y abogados accedan a este
a los despachos de los jueces presentando escritos sin necesidad de concurrir a los despachos judiciales. Bueno, imagínense ustedes que de haber simplemente hecho uso de esta ventana o de esta puerta de entrada de los escritos hacia el Poder Judicial, una cantidad cerca de 50.000 documentos en 2 años, porque el resto entraban físicamente a los juzgados que tenían expediente electrónico. Cuando por la pandemia tuvo que abrirse en mayo de este año y que se ejecutó en junio, de junio a septiembre ingresaron 1 millón de escritos. En la actualidad hay 1.500.000 escritos que han ingresado en 2 meses o 3 meses a través de este aplicativo. Eso significa entonces que el conjunto de abogados y de litigantes han tenido que romper esas barreras culturales o barreras generacionales para poder seguir activando sus procesos judiciales. Esto nos permitió que las personas no vayan al Poder Judicial a dejar escritos. Solo algunos van a dejar escritos, pero que se programan su presentación de escritos físicos de manera ordenada para evitar que se concurran al mismo tiempo las personas. Este MC Partes Electrónica para el resto de los expedientes, que no son expedientes electrónicos, permite que el escrito sea presentado en cualquier momento del día, las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier parte del Perú. O sea, un abogado que está en la capital de Lima puede enviar un escrito desde Lima a un expediente que se encuentra en la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que está al norte del Perú, frontera con el Ecuador, o a Tacna, que está al sur, frontera con Chile, y enviarlo electrónicamente en cualquier momento, en el día, durante la semana o durante el año. Esa es una ventaja, creo que es una buena práctica que ha permitido a la ciudadanía facilidades de comunicación con el Poder Judicial. Está conectado con el sistema integrado judicial que comentábamos hace un momento y se registra en este sistema. Todos los escritos que entran en la mesa de partes electrónicas se registran en el sistema integrado judicial y al registrarse en el sistema integrado judicial se puede visualizar en la consulta de expedientes judiciales a la que cualquier ciudadano puede acceder, basta conociendo el número del expediente, como mencionábamos hace un momento. Pero no solamente permitió el acceso, el Consejo Ejecutivo hizo un convenio con una solución empresarial de Google, el Hangout Meet, y se permitió o se permite la realización de audiencias virtuales. En la actualidad, casi el 99% de las audiencias que se realizan a nivel nacional son virtuales. Las físicas, en realidad, son las menos, casi no hay. Y estas audiencias virtuales son posibles su realización a través de una plataforma de Google Meet que nos ha ayudado tremendamente para que los procesos continúen sin dificultad. Bueno, la única dificultad que puede decirse que tienen los procesos judiciales es que las reuniones o las audiencias son virtuales. Las objeciones a estas audiencias virtuales que afectan el principio de inmediación, el derecho de defensa, que no está previsto en la ley, han sido desestimadas por el Tribunal Constitucional antes incluso que se produjera la pandemia, estableciendo que si la comunicación es bidireccional, hay un diálogo directo, es una comunicación simultánea en imagen y sonido, además en tiempo real, y hay interacción personal, virtual y auditiva, no hay problema, sustituye válidamente la audiencia física. Claro, nosotros estamos pensando que la audiencia física o personal, presencial, no puede ser sustituida por la virtual, sin duda, que lo ideal sería que sea presencial, pero la virtual también cumple su rol en estos momentos que obligan a las personas a no acercarse físicamente unas con otras. Así que esta solución fue bastante importante porque permite que los órganos jurisdiccionales funcionen sin que vayan las personas a los despachos judiciales. Y pueden enviar escritos, como decía hace un momento, sin que tengan que ir a las mesas de partes físicas de los órganos jurisdiccionales.
En general diríamos que la seguridad sanitaria, junto con la seguridad jurídica, pueden estar presentes en el Perú en estos meses con ayuda de la tecnología. Gracias a la tecnología es que los procesos judiciales continúan tramitándose, claro, con las limitaciones que tienen que ver con la reducción de la intensidad de la producción de los despachos judiciales, porque obviamente hay muchas personas que están, digamos, enfermas o capturan el COVID, están 15 días mal y luego se recuperan. Como hay personas que no pueden ir a trabajar presencialmente porque están consideradas dentro del segmento de población vulnerable y están al 100% trabajando de manera remota. Así que el Poder Judicial proporciona seguridad jurídica para evitar que la sociedad sea un caos, una anarquía. El Poder Judicial está resolviendo los conflictos gracias a estos aplicativos de manera remota, cuidando la salud no solamente de los jueces y trabajadores, sino también de la población, al evitar que vengan hacia los despachos judiciales. Seguridad sanitaria, seguridad jurídica, derecho de tutela de las personas hacia la justicia y, por supuesto, la posibilidad de que su conflicto sea resuelto incluso en este periodo difícil que atravesamos. En términos generales, diríamos que el aporte de la tecnología en la administración de justicia ha permitido dinamizar el proceso de manera favorable al cambio, adaptación y puesta en funcionamiento de nuevas prácticas de trabajo en el sector justicia. Se ha incrementado el nivel de productividad y calidad de la labor en estas instituciones del sector, en especial del Poder Judicial. Y, por supuesto, se han reducido los costos operacionales. Uno de ellos en relación al abogado, que ya no tiene por qué viajar a ninguna parte del país, no solo para enviar escritos, sino para participar en las audiencias virtuales. Hay estudios jurídicos que, sin moverse de la capital, participan en audiencias que se realizan en cualquier punto del país. Pueden estar a las 8:30 de la mañana en la Corte de Lima y a las 9:30 en la Corte de Tumbes y a las 11:30 en la Corte de Tacna, que está al sur, y a la 1 de la tarde en la Corte de Loreto, que está en la selva del Amazonas, ¿no? Es decir, los costos para los abogados y, por supuesto, para el Poder Judicial son increíbles. En cuanto a su reducción, el flujo, decíamos hace un momento que la tecnología no es lo único que permite entrar a la modernidad, es solo una parte, tampoco que la tecnología es la varita mágica que resuelve todos los problemas, hay que mejorar los procesos judiciales, la modernización también implica cambio de mentalidad en la gestión de los recursos humanos, de recursos logísticos y el diseño de los procesos en sede administrativa y, por supuesto, en sede judicial. Es todo un reto. Hay que garantizar los derechos fundamentales en el contexto de la modernización y proceso de digitalización. Estas actividades, como qué prácticas deben cambiar y por qué, en qué pueden ayudar las TICs, en el estudio de las alternativas de las TICs, el proceso de adaptación de las TIC a los requerimientos específicos, el planeamiento y ejecución de implementación de las TIC y el monitoreo de los resultados. Todas estas actividades que se aplican en cada una de las áreas del Poder Judicial acercan al ciudadano y preparan procedimientos de calidad. Hay prácticas de acompañamiento. Voy a pasar esta diapositiva por razones de tiempo para presentar algunos datos. ¿Qué beneficios en la labor jurisdiccional? Ahorro de tiempo y dinero para el justiciable, transparencia en los actos procesales, comunicación y tramitación electrónica, más ágil, el SINOE, nuevos canales de atención por vía web, que es lo que acabamos de mencionar. Hay reducción de costos de papel y suministro de impacto ecológico, se reduce el consumo del papel significativamente, todo se tramita prácticamente a través de los aplicativos informáticos. Los tiempos de atención jurisdiccional se hacen más eficientes y el total acceso al expediente y seguimiento, sobre todo cuando es electrónico. Quiero aclarar que en el Perú solo hay 150.000 expedientes electrónicos, y 150.000 expedientes que se tramitan con cero papel, pero hay cerca de 3 millones de expedientes o más
que se tramitan físicamente. Y el hecho de que se use la mesa de partes electrónica para los expedientes físicos no transforma el expediente físico en un expediente electrónico. Ese expediente continuará siendo físico hasta que se concluya. Pero los nuevos procesos se iniciarán electrónicos como sucede actualmente en el piloto que se viene llevando adelante. Bueno, aquí tenemos el expediente electrónico se ha ampliado progresivamente. Ya tenemos las de color verde, son departamentos que están ya implementados: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Lima, Junín, Lima Norte, Lima Sur. Todas las Limas se han seccionado porque la capital es bastante grande. Arequipa, Puno y Tacna, y está por implementar 2 cortes, el Santa e Ica, que es casi toda la costa y parte de la Sierra Sur del Perú. Este dato es el que comentaba hace un momento. El uso de la mesa de partes electrónica para expedientes físicos y para expedientes electrónicos en total, en los últimos 3 meses, ha ascendido a 1.570.000 documentos entre demandas y escritos, una cantidad bastante grande. Como decía hace un momento, creo que los abogados, las personas, los litigantes, no quieren estar al margen del ritmo del proceso judicial y han tenido que superar esas barreras, esas brechas tecnológicas que suponen, alejan, digamos, a gran parte de la ciudadanía hacia el uso de la tecnología. Somos conscientes que aún no se han resuelto las diferencias económicas y tecnológicas. Para fines de emergencia es posible que esto funcione para un sector de la población, pero hay en nuestro país, en la zona de la sierra y de la selva, grandes extensiones de poblaciones que no acceden a la tecnología. Para eso el Poder Judicial también está pensando dar un servicio físico de acercamiento, consciente de que las diferencias económicas, las brechas económicas traen consigo también brechas digitales que pueden afectar el derecho de acceso a los justiciables. Pero por lo menos en lo que sucede actualmente, en los procesos ya iniciados que están en trámite y algunos que han empezado, por lo menos se les ha atendido o se les viene atendiendo de la mejor manera para evitar que se produzca el contagio y darle facilidades de acceso a los expedientes. Más de 500.000 de audiencias virtuales producidas en los últimos 4 meses en el Poder Judicial. Quiere decir que el Poder Judicial continúa atendiendo remotamente sus procesos judiciales, no solo recibiendo escritos de manera electrónica, sino activando las audiencias para que éstas se lleven adelante de manera virtual. Hasta que la pandemia termine, este va a ser el escenario. Probablemente después retornemos a audiencias físicas, presenciales, pero dudo mucho que abandonemos las audiencias virtuales. Estas continuarán. Creo que la tecnología, producto del COVID, ha llegado, pero para quedarse. Probablemente se perfeccione, pero creo yo se quedará. ¿Qué tenemos en el futuro? No muy lejano, la inteligencia artificial. Ese es un nuevo reto. No tenemos aún en el Poder Judicial, pero estamos pensando en los próximos meses introducirla en los procesos judiciales. Ahí ponemos de manera casi detallada en esta diapositiva la ruta del proceso y en cada etapa cómo puede irse generando aplicativos informáticos con inteligencia artificial para que se facilite el acceso de las personas a la tramitación, a la información y al conocimiento de estos, ¿no? Por ejemplo, hay en la actualidad, por todos es conocido, estos aplicativos en los que se usan algoritmos, más información, que genera unas actividades propias por el robot sin necesidad de que hayan sido instaladas previamente y que responde de manera automática a las necesidades que se van encontrando conforme va desarrollando su actividad. Si ustedes ponen una, digamos, información normativa, jurisprudencial y además algoritmos, y ustedes introducen una demanda judicial y a este aplicativo, y este aplicativo, una combinación de información y algoritmos, le puede arrojar qué probabilidades de éxito puede tener su demanda. Claro, no le va a decir al 100% porque la máquina no va a poder sustituir al ser humano, al juez, y eso creo que tendremos para muchos años más. Pero por lo menos le da las probabilidades de éxito que podría tener una demanda. O si alguien presenta una demanda que pueda ser objeto de calificación
con el cumplimiento de los requisitos que la ley establece, la máquina puede responderle automáticamente, de manera verbal, que le faltan tales requisitos y que debe subsanarlas. Claro, puede esperar también que el juez lo firme la decisión, pero normalmente se supone que lo que dirá el juez en relación a estos cumplimientos formales de requisitos sería lo que le dijo la máquina, en un alto número de probabilidades. Pero bueno, lo dejo ahí. Este es un reto que tenemos en adelante. Y quiero terminar señalando que reconocemos la brecha digital, la existencia de la brecha digital, pero eso no detiene que usemos la tecnología para poder darle un servicio mejor a ese alto porcentaje de población que sí recurre al Poder Judicial y que sí puede acceder al Poder Judicial a través del uso de la tecnología. Pero también somos conscientes que el Poder Judicial tiene que abrir sus puertas físicas, materiales, y ayudar a que el grueso de la población que está marginada de la tecnología por las brechas económicas, culturales, generacionales y digitales, puedan hacerlo. El Poder Judicial tiene ya convenios y contratos de préstamo con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar el expediente electrónico a nivel nacional en los próximos 4 años, tanto en el área penal como en el área no penal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Enrique Lamamore, por su disertación. Queda con usted el doctor Ricauter Soler. Muchas gracias, magistrado, por su excelente participación. Hay varias preguntas que se las pasamos a leer. John Vallarino dice, buenas tardes. ¿De qué forma aplican la biometría para el control de procesados y sentenciados libres? Magistrado. Sí, en el Perú hay una disposición normativa que dispone reglas de conducta a los procesados que seguirán el proceso penal libres, porque un procesado penalmente puede seguir el juicio detenido o libre. Un condenado puede, digamos, soportar la sentencia de prisión a la que le han establecido en la cárcel o libre. Si el procesado sigue libre durante el trámite del proceso o el condenado está libre para la ejecución de la sentencia, hay reglas de conducta que son ir a firmar al Poder Judicial un libro de asistencia y comparecer ante el juez si lo requiere mensualmente. Entonces en el Poder Judicial habían pues en cada juzgado libros donde iban a firmar mensualmente, pero como todo en el Perú, seguro que en nuestro continente, cuando dicen una vez al mes, es el último día del mes. Entonces, los 2 últimos días del mes transitaban en Lima, por los despachos judiciales, centenares de miles de personas. En Lima eran cerca de 40.000 personas. Entonces, lo que se hizo fue establecer una especie de mecanismo para que estas personas, en lugar de ir a los juzgados a firmar, que se identifiquen a través de su huella dactilar. Y porque las firmas también se prestaban a corruptela, porque había una persona que no había firmado 4 meses y como era un libro que estaba a cargo de un secretario, el secretario recibía una propina y le hacía firmar por los meses que no había venido. O venía otro en su lugar a firmar por aquel que estaba requerido para la firma. Había posibilidad de suplantación o de firmar por adelantado. Una serie de corruptelas que se presentaban con esta firma física, que se han desaparecido por completo usando la huella de la persona, que no demora más de 1 minuto para atenderlos durante todo el mes. Se programó con el último dígito de su documento de identidad para que vengan durante el mes. Entonces ya se evitó que vengan solo al final del mes, sino que a lo largo del mes, y se atienden regularmente sin congestionar los despachos judiciales. Si el juez requiere que venga a su oficina para entrevistarlo, lo requiere por escrito o le puede enviar una notificación para que comparezca al despacho en el mes que el juez considere conveniente. Gracias, señor magistrado. Otra pregunta nos dicen si los expedientes electrónicos se pueden imprimir. Sí, claro. Claro, se puede, es posible.
que alguien que tiene un documento, digamos, alguien que tiene un juicio en un proceso electrónico, puede descargar, digamos, el documento y puede imprimirlo. Sí. Ya. Otra consulta que nos están haciendo, señor magistrado, si los sistemas automatizados que tiene Perú se pueden, están interconectados unos con otros. En el caso del Poder Judicial, están interconectados a través de esta plataforma que le comentaba hace un momento, que es el Sistema Integrado Judicial. El Sistema Integrado Judicial es como decir la madre, que tiene un montón o muchos aplicativos que son web. Pero ojo, que el Sistema Integrado Judicial es una plataforma intranet que solo opera al interior del Poder Judicial con sus terminales del Poder Judicial. Pero se abren ventanas que se incorporan al Sistema Integrado Judicial para poder extraer la información del Sistema Integrado Judicial y facilitar la actividad de los jueces. Entonces, estas ventanas, que son mesa de partes electrónica, casilla electrónica, notificación electrónica, los remates judiciales electrónicos, todos ellos están conectados al Sistema Integrado Judicial. Es cierto. Pero en realidad, como aplican para los expedientes físicos también, el escenario ideal de estos aplicativos es que compatibilicen con el expediente electrónico, porque ya se cierra completamente el círculo, ¿no? Pero ojo, en expediente electrónico aún estamos en piloto. No hemos tenido todavía un volumen muy grande de órganos jurisdiccionales a este nivel. Gracias, señor magistrado. Otra pregunta que nos hacen. ¿Qué es mejor para hacer la audiencia, la presencialidad o la virtualidad? Solicita su opinión. Bueno, en realidad lo ideal sería la audiencia presencial, sin duda. Porque ahí el juez tiene dominio completo de la escena, ¿no es cierto? Y en la eventualidad, por ejemplo, de una prueba testimonial, no sabes si ese testigo está solo, está acompañado, o está recibiendo instrucciones para contestar. O sea, falta la cercanía en determinados casos. Pero en aquellos casos en los que determinada actividad probatoria requiera de la presencia del juez, excepcionalmente se convocan presencialmente, cubriéndose, por supuesto, con todas las medidas de seguridad sanitaria, para que esas audiencias sean presenciales. Digo también que en algunos casos hay abogados o hay partes que declaran que no tienen capacidad tecnológica para ir a las audiencias virtuales y solicitan al juez hacerlas presenciales. Entonces, ¿qué hace? Las Cortes habilitan espacios del Poder Judicial donde les ponen los equipos. Les ponen los equipos, los instruyen, todo, pero el juez se encuentra remotamente en otro lugar. Es decir, de todas maneras se lleva adelante la audiencia virtual, aunque las partes, por razones de dificultades tecnológicas, estén físicamente en el Poder Judicial. Creo que ya se están reiniciando en algunos casos audiencias presenciales, pero son contados con los dedos de la mano. La audiencia virtual es una alternativa y cubre por lo menos los elementos centrales que deben ser cubiertos por el juez, que son la inmediación, que comentábamos hace un momento, permite la interacción en tiempo real, y el derecho a ser oído por las partes. El juez oye a las partes en ese escenario. Si se cubre eso, que es lo más importante, creo que es suficiente para poder tener la garantía de un debido proceso. Salvo que excepcionalmente el juez se va obligado a convocar a una audiencia presencial, en cuyo caso eso sí está previsto y lo puede hacer. Correcto. Gracias, señor magistrado. Le agradecemos su participación y estamos siempre a sus órdenes. Génesis. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias. Soler. Gracias al doctor Héctor Enrique Lama Moré por su participación en este Congreso Internacional con el tema uso de tecnología y buenas prácticas en los procesos judiciales de Perú. Muchísimas gracias, doctor.